En cierta época, en Europa, se desató una peste tan espantosa que aniquiló casi la mitad de la población. Peste conocida como el cólera morbus o peste del vómito negro. No dejó de invadir nuestros pueblos de América. En Europa era tal la desolación que no había tiempo de cargar los cadáveres para darles sepultura y menos cumplir los oficios religiosos, por lo que se abrían grandes fosas colectivas. Allí eran arrojados por esclavos en el cortejo más popular, la carreta. Según comentarios, algunas víctimas lograban sobrevivir el espanto de la petrificación intestinal y salían de las enormes fosas caminando sin saber hacia dónde, sin rumbo fijo, creando una atmósfera de espanto, así como aquellos que moribundos solicitaban auxilio. El sonido de la carreta se fue grabando en la mente de todos los habitantes. El ruido de sus ruedas representaba la muerte. El carretero buscaba cadáveres y posteriormente la peste. La gente seguía oyendo esas ruedas, ese ruido fatídico. Esto, naturalmente, fue creando la leyenda del carretón, del extraño vehículo, del extraño sonido, buscando los próximos a morir. En nuestro país existen recuerdos terribles del cólera morbus. Tan terrible que también quedó el recuerdo de la leyenda. El espanto de la carreta que acentuaba su tránsito desde la antigua plaza La Trinidad, hoy Panteón Nacional, finalizando en la Plaza La Candelaria. Y así estamos llegando al final de esta emisión de Terror del Más Acá, dedicada a esta obra Escalofrío 1. Y lo estamos haciendo con otra de las apariciones más macabras que sobre todo continúa espantando en la ciudad de Caracas, el carretón. Cuéntanos, Paul. Bueno, así como nuestro queridísimo Porfirio Toro nos los narró antes de empezar esto, era un espanto relacionado con la carreta que recogía a los muertos durante la peste en Caracas, y a veces recogía unos que no estaban tan muertos todavía. Estaban en un estado pues de dolor, pero estaban moribundos, y así mismo los lanzaban a la fosa común, y algunos estaban vivos. Entonces relacionaban a aquellos muertos como muertos vivientes, porque algunos hablaban, algunos gritaban, algunos lloraban. Entonces imagínate tú, las dos cosas era algo espantoso. Pero también así como está esa historia que nos contó Porfirio, hay otras versiones. También se conoce como el carretón de la otra vida, que salía por las noches a buscar las almas descarriadas para llevarlas al infierno. Se ha escuchado también en los valles del Tuy, donde la gente cuando lo escucha se acurrucan en sus casas. En cuanto, escuchan el estruendoso pisar, de los cascos de los caballos con el piso y las ruedas. En Caracas se veía una vieja carreta, otro de los cuentos es que se veía una vieja carreta arrastrado por caballos. Muchos trasnochadores que las vieron murieron automáticamente del susto y otros se volvieron locos. El ruido poco a poco iba creciendo a medida que se acercaba por los caminos estrechos del centro de Caracas. Se escuchaba como muchas bestias golpeando con sus cascos las calles empedradas de la capital, junto con el ruido que eso hacía las carretas. Bueno, algunos decían que la veían incluso sin caballos y sin ocupantes. Las veces que lo vieron con algún ocupante, vieron como un bulto rojo que lanzaba chispas por los ojos, que enceguecían a la gente, y también por la boca lanzaba canciones, horribles canciones con toque satánico. Uy. Ese es alguno de los cuentos, ¿no? Y que este espanto salía desde la Trinidad, lo que es hoy el Panteón Nacional, seguía por Veroes y luego desaparecía hacia la Candelaria. Y bueno, ese es el espectro de el carretón o el carretón de la otra vida. Uy, ese carretón me da miedito porque es muy probable que en esa época recogieran personas que sí estaban vivas todavía. Exactamente. La edición original de Escalofrío de 1993, aparte de los espantos y aparecidos, vemos, Paul, que incluiste 4 temas extra. ¿Por qué?
Bueno, porque estamos entrando a la era digital. Antes, en la época de uno, en la época de los LP, de los long play, que ustedes a lo mejor ni saben lo que estoy hablando, las generaciones nuevas, solo cabían 22 minutos por lado. En cambio, en un CD caben 85, o sea, se duplica la cantidad. Entonces, una vez que nosotros terminamos de hacer toda la obra, todos los espantos, toda la cosa, mira, pero aquí les quedan un pocotón de minutos, ¿qué vamos a hacer con eso? Ah, no, muy bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a meterle canciones extra. Y de esa manera le incluimos 2 temas que pertenecieron a mi primer disco del año 81, porque ese disco quedó con un sonido bastante deficiente por la época y siempre yo quise ir sacando canciones de ese disco y las voy metiendo hecho loco aquí, una allá, una por otro lado, dándoles el sonido actualizado. Esas 2 canciones que elegí, una se llamaba Nada es Eterno. ¿Por qué? Bueno, porque era una canción que nos hablaba de los cultos religiosos, de los falsos profetas, de la fe que se aprovechan de la inocencia de los creyentes. ¿Para qué? Para robarlos, para engañarlos. Y eso reivindica un poquito aquel pasaje bíblico de Jesucristo votando a los mercaderes del templo. Entonces es importante a veces denunciar eso. El rock que yo hago siempre tiene que ver con denuncia, no solo historia, sino denuncia, que quede algo. El otro tema era el vagón de la muerte. El vagón de la muerte te habla que es la vida misma. Todos estamos montados en ese tren, en ese vagón, pero así seas rico, pobre, así seas negro, blanco, amarillo, así seas de derecha o de izquierda, ese tren y ese vagón te va a llevar al mismito destino, sea quien sea. Entonces, esa es otra canción que me pareció que era interesante incluirla en este trabajo. Otra canción más, la número 3, se llama Resistiré. De hecho, la canté en el puente de Tienditas aquella vez que intentaron invadir a Venezuela. Y es una canción de un grupo español legendario llamado Barón Rojo, que se grabó en su disco Volumen Brutal del año 82, que nos habla pues de todo lo que hacen estos poderes imperialistas y todos estos poderes de dinero, todo lo que hacen para engañar a la gente y al final destruir naciones completas solo por el vil poder, solo por tener el poder de hacerlo. Y otra canción que estuvo involucrada en este disco, para cerrar, Children of the Grave, en inglés, Los Niños de la Tumba. Esta canción es original del grupo Black Sabbath. Black Sabbath fue el grupo que se le indilgó ser el primer grupo que habló de lo místico, de lo oscuro, de lo tenebroso. Realmente cuando tú comprabas la primera carátula de Black Sabbath, que veías una mansión y una bruja saliendo, en 1970 tú decías, ¿qué es esto? Y cuando ponías el disco que empezaba con campanas y truenos, decías, aquí pasó algo. Y esta gente realmente revolucionó todo, le incluyó el misterio del terror al rock. Y bueno, decimos que había que poner una canción de ellos en este disco. Bueno, Niños de la Tumba tenía un título que pegaba mucho con el disco, pero lejos de ser, eso es del disco Maestros de la Realidad del año 71, pero lejos de ser muy macabro, Los Niños de la Tumba nos habla de que los niños de la Tierra, del planeta, deberían armar una gran revolución para concientizarnos a nosotros, a los adultos y a los poderosos, para cambiar un poco el destino de esta humanidad. Que los únicos que lo pueden hacer son los niños. Si no, terminaremos siendo todos niños de la tumba. Y de esa manera cerramos esa primera edición, 1993, de Escalofrío. ¡Wow! Yo te quiero felicitar, Paul, por el trabajo que has realizado con estas obras de Escalofrío. Primero porque rescatas nuestra historia, nuestros mitos, nuestras leyendas, que siempre tienen algo de verdad por allí. Fíjate tú que de las cosas mal hechas quedan penas que se cuentan a través de la historia durante muchísimos años, como son todas estas que tú nos has traído a colación con esta saga de programas de terror del Más Acá. Y escuchándote, y sobre todo estos últimos temas que añadiste, yo les voy a comentar varias cosas que yo añadiría a un nuevo Escalofrío. ¿Escalofrío 3? Yo haría Escalofrío 3. Vamos a ver si el público me acompaña. Yo incluiría los países que venden los recursos naturales tan importantes como el agua a las empresas privadas. Y entonces la gente no tiene agua, así el chorrito esté allí al lado de su casa, el manantial. Eso, Paul, también es terror del Más Acá. Otro terror del Más Acá que yo incluiría son los alimentos transgénicos, que además de estar patentados y tú no poderlos sembrar a menos que pagues la patente, esta matita daña las matas naturales y las enferma de tal manera que las matas de nosotros
no estarían calificadas para dar buenos frutos. Y no solamente esto, sino que acabando con las nuestras, después estando patentadas solo las de ellos, se podría prever una hambruna. Eso también es terror del más acá. Eso está en las profecías de Nostradamus. Ajá. Otra cosa que sería terror del más acá es que países llenos de recursos, incluso con el ingreso por persona más alto del mundo, como fue el caso de Libia, pues fue tildado de dictador su presidente y el país fue invadido, abolido, destruido. Y esto ha sucedido en Yemen, esto ha sucedido en Siria, esto ha sucedido en Irak y pareciera que no sucede nada, pero sí sucede y sucede terror del más acá. Y como esto, tantas otras historias de la cual en este programa Así Fue queremos que todos despierten. Tenemos que ver más allá de lo evidente. Quizás detrás de toda esta historia y este trabajo que realiza Paul y este trabajo que realiza Arisha y el señor Porfirio y el señor Winston Vallenilla, todos trabajando con amor para ustedes, queremos que no vean lo que les quieren mostrar, sino que despierten ese gusanito para descubrir dónde está el verdadero terror, quiénes son realmente los buenos, quiénes son realmente los malos. El que se preocupe por el pueblo, la mayor bienestar posible para el pueblo es el que tiene que ser el bueno. Y quien traiga más desgracia, más tristeza, cuando tiran esas bombas atómicas que pasan no sé qué cuántas generaciones, eso es terror del más acá. Entonces, bueno, entre miedos, sustos, apariciones, fantasmas y este terror del más acá, yo quisiera que Paul... te tengo que decir que tenemos unos dulcitos, pero te lo vas a comer cuando termine el programa. Mi compañero aquí se lo está comiendo. Sí, está delicioso. Pero yo quiero que Paul, entre el terror del más acá que tú expusiste y el que expuso Arisha, le dé un mensaje final a ese público y lo invites a continuar con esta saga. Bueno, primero que nada, agradezco muchísimo que hayas abierto este portal. Hemos abierto un portal y eso no se va a cerrar más nunca. Teniendo yo, en este momento, 44 años de carrera artística que estamos hablando ahorita, jamás, ni yo, en 44 años en esto, con más de 22 en televisión, yo nunca había hecho un especial sobre los escalofríos y lo estás haciendo tú, por algo será, por algo será. Lo que nos deja y lo que todavía nos deja la pandemia es mucha conciencia. El mundo se reseteó, aquí tenemos que ser más buenos porque los malos se quieren hacer cada vez más malos. Y bueno, y para que la cosa quede definitivamente con más suspenso, ahora es que faltan 3 programas más. Si a ustedes les pareció que está interesante, quedan 3 más. Queda la segunda parte de esta edición Escalofrío del 93, pero también hubo otra edición, un Escalofrío 2, que tendrá otros 2 programas. O sea que apenas la diversión comienza. Y las historias que vienen en este Escalofrío 1, parte 2, están fabulosas. Muchas gracias a Porfirio Torres por ese hermoso trabajo en el que nos pones a vivir todos esos mitos, esas leyendas. Gracias, gracias. Gracias a mi padre también, el señor Winston Vallenilla, por esa apertura que nos hace tan hermosa. Gracias a ti, Paul. Y gracias a ustedes por estar despertando cada día más y discerniendo qué está bien, qué está mal, cómo debemos hacer para tener cada día un mundo mejor. Dios me los bendiga y hasta una próxima emisión de este terror del más acá. Las leyendas son la base de las naciones y en muchos casos es muy difícil trazar una línea divisoria entre la leyenda y la historia real. Lo cierto es que penetra en el alma de los pueblos a través de relatos sencillos que en tono de misterio mantienen viva la tradición folclórica oral y la idiosincrasia de un país. Escalofrío nos ha mostrado a nuestros propios fantasmas y aparecidos a ritmo de rock nacional.
para difundir más nuestras raíces a las futuras generaciones. Ha sido suficiente por ahora. Hasta una próxima oportunidad. Y que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. Si es que pueden. Las ayudas, el carretón.